La sesión del Senado del día de ayer arrojó dos grandes noticias, ¿no? Dos focos para analizar. En primer lugar, la no presencia de Amado Boudou por un pedido de la oposición, pero eso es más bien político, ¿no? Y también la sesión finalmente terminó con la media sanción de un proyecto para darle inmunidad a las reservas, los depósitos de bancos centrales de terceros países en la Argentina. Y esto tiene que ver con alguna posibilidad de un acuerdo entre el Banco Central de Argentina y el Banco Central de China para hacer un swap, es decir, una suerte de canje entre pesos contra yuanes. Esto ya se intentó, ya se hizo justamente en el 2009. Vamos a hablar con el responsable de aquella operación, cuando Martín Redrado era el presidente del Banco Central. Pedro Rabasa, que es director de Empiria y en aquel momento era el administrador de las reservas del Central. Pedro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, un gusto. Vamos a recordar un poquito cómo fue aquella operación del 2009, por cuánto monto y en qué consistía. El monto fue de 70.000 millones de yenes, que equivalían en ese momento a 10.000 millones de dólares. El plazo era 3 años y como todo swap de monedas, consiste en que cada banco central le da disponibilidad de la moneda doméstica de cada uno de los bancos centrales al otro banco central por si esto hace falta en algún momento de volatilidad de los mercados o de necesidad de reforzar las reservas. Rabasa, ¿esto eran 70.000 millones de yuanes? De yuanes, exactamente. De yuanes. ¿Y cuánto equivalía, digamos, para lo que no tenemos 10.000 millones de dólares. Por 10.000 millones. Está bien. Y no se llegó a ejecutar esto, ¿no? El contrato se firmó, estuvo disponible, pero en los 3 años esto se firmó a comienzos del mes de abril o mayo del año 2009, cuando la crisis internacional comenzó en realidad a retroceder y Argentina comenzó a recuperar reservas, con lo cual no hubo necesidad de utilizar el acceso a estas reservas durante la duración del contrato, que fue de 3 años. ¿Tiene un costo? Tiene un costo únicamente si se utilizan la moneda del otro país. Y el costo tiene que ver con el costo de la tasa de interés que tiene la moneda doméstica de cada uno de los países, la moneda que se utilice. Si Argentina utilizaba los yuanes, tenía que pagar una tasa que tenía que ver con la tasa de yuanes. Y si China, que pedía utilizar los pesos, tenía que pagar una tasa ligada a la tasa de pesos en Argentina. Bueno, y ahora se está reflotando aparentemente este contrato. ¿Era necesario el proyecto que se está, digamos, aprobando en el Congreso? Ayer tuvo media sanción, va a llegar también a la Cámara de Diputados. ¿Hacía falta contar con este instrumento también desde el punto de vista legislativo para poder proceder a un nuevo contrato con China? En realidad, aparentemente, esto ha sido un pedido de China. No hay información oficial del Banco Central respecto a si está haciendo un swap o qué tipo de swap está haciendo, qué contrato, pero según los trascendidos, China había reclamado esta ley para suponemos que se puede suponer que están protegidos sus eventuales tenencias de pesos que va a tener el Banco Central de Argentina, porque estamos hablando de una ley que protege en los tribunales argentinos y por lo tanto tiene que ser fondos que estén depositados en Argentina. Uno podría suponer que esto tiene que ver con los juicios que está teniendo Argentina en este momento, los problemas que tiene con los holdouts y que por algún motivo China ha decidido cubrirse de algún problema que podía tener el Banco Central en el medio de estos juicios en Nueva York. En realidad, en ese momento, en el año 2009, cuando se negoció el convenio anterior, China no solicitó esta protección de los pesos que eventualmente tiene China depositados en el Banco Central. Claro. De todas maneras, esto, digamos, no hay intercambio ni de pesos ni de yuanes hasta que algún país lo solicita. Exactamente. En realidad es una línea contingente. Claro. Hasta que uno de los países no pide utilizar la moneda del otro, en realidad el contrato no tiene costo. Y cuando la pide y la utiliza es cuando se empieza a pagar la tasa de interés. Pero en realidad estos tipos de convenios tienen una vigencia relativamente larga, entre 1 y 5 años, en los cuales se puede utilizar o no, si hace falta, digamos, la moneda del otro país. ¿Hay una cláusula gatillo? Es decir, hoy la Argentina tiene reservas por 28.500 millones de dólares, un poquito más. Está estipulado, no sé, si baja de 20.000, automáticamente se pone en marcha esta cláusula de swap para recurrir a la moneda china.
No es una cláusula usual, casi diría lo contrario. No conozco el contrato actual, conozco obviamente el que manejó en su momento y también conozco los contratos típicos, porque se celebraron muchísimos contratos de swaps en el año 2008 y 2009 entre muchísimos bancos centrales. Por ejemplo, la Reserva Federal hizo contratos de swap con la mayoría de los bancos centrales de los países desarrollados y con México y Brasil. O China en su momento hizo muy importantes contratos de swap con Corea, con Malasia, con Indonesia, entre otros, bueno, que tenía que ver con el ataque sobre las reservas o la huida a la calidad que había en ese momento. Dentro de esos contratos, los que conocí, digamos, no tenían una cláusula gatillo de ese tipo. En realidad los contratos de swap están pensados para que, por un lado, mostrar que los países tienen acceso a divisas y van a hacer falta, y eventualmente los usa si considera que tiene sentido usarlo, digamos, teniendo en cuenta el costo que tienen, y si hace falta mostrar las divisas y reforzar las reservas porque hay algún elemento transitorio, hay una caída de reservas que tiene que ver con algo que supuestamente va a ser superado y por lo tanto, digamos, se accede a este tipo de financiamiento transitorio. Claro, ¿tiene algún tipo de, digamos, de condicionante? Es decir, tengo un contrato firmado, puedo acceder a los yuanes, pero siempre y cuando suceda tal o cual cosa, o esto es ya está liberado a la posibilidad de acceder a estos fondos para la Argentina. Bueno, digamos, en los típicos contratos de SAP no hay condicionamientos. No, vuelvo a decir que no conozco qué es lo que se puede haber en este momento negociado. En un típico contrato de SAP, una vez que se negoció que tiene que haber una relación relativamente buena entre los bancos centrales, tiene que haber confianza y crédito entre ambos y, por supuesto, buena relación entre los países a los cuales pertenecen esos bancos centrales, no se ponen condicionantes porque justamente el SAP está para darle el acceso al otro banco central a la moneda doméstica de cada país si hace falta, y por supuesto que cuando se discutió el contrato se discutió por qué eventualmente haría falta esa moneda y cómo se utilizaría. No puedo descartar de que se ponga en un contrato de swap alguna cláusula, digamos, condicionante o que diga cómo se va a ser utilizado exactamente esos fondos, pero no es lo usual. Recuerdo que en el 2009 hubo algunas voces críticas señalando que los yuanes no sirven justamente para las reservas del central porque no es una moneda convertible. ¿De qué manera pensaban ustedes acceder a los yuanes y que esto justamente tuviera el efecto deseado, que es engrosar las reservas? Hay dos maneras bastante directas de utilizar los yuanes. Una es la más sencilla de todas, es si el Banco Central dispone de yuanes y hay argentinos importadores que tienen que hacer pagos en yuanes, eventualmente el Banco Central podía venderle yuanes en lugar de venderle dólares, porque obviamente el importador chino lo que iba a terminar pidiendo iban a ser yuanes. La segunda manera, digamos, tiene que ver si hay un mercado internacional de yuanes contra divisas fuertes. Ese mercado existe, es limitado, pero existe, y tiene que ver con los bancos internacionales que están en China y que necesitan yuanes para su funcionamiento y que están en condiciones de ofrecer un swap, a su vez, de los yuanes contra alguna otra divisa fuerte, contra dólares o contra euros. Ese mercado existe y ese mercado es una eventualidad para hacer que los yuanes se transformen en divisas fuertes, en dólares o en euros, si eso hace falta hacerlo. Le hago una última pregunta, Rabasa, relacionada a su rol como administrador de reservas del Central, que bueno, cumplió hasta el 2009. Actualmente hay cerca de 29.200 millones de dólares, ¿no?, en reservas. ¿Son todas reservas líquidas? ¿Son dólares líquidos? ¿La plata está ahí? Porque existe, no sé si es un mito o una creencia de que el Banco Central infla el nivel de reservas. Bueno, en primer lugar, para hacer reservas tienen que ser líquidas. Por lo tanto, tiene que haber activos. El Banco Central tiene triple auditoría, tiene una auditoría interna, tiene una auditoría externa y tiene la Auditoría General de la Nación también que audita su actuario y eso incluye las reservas. Para ser consideradas reservas hay que seguir el manual del Fondo Monetario, por lo tanto tienen que ser líquidas y invertidas en activos muy sólidos. Lo que puede haber contra esas reservas son pasivos, y dentro de esos pasivos, los más conocidos han sido los encajes de los depósitos en dólares, donde actualmente Argentina tiene cerca de 6.000 millones de dólares en depósitos privados en el sistema financiero, que tienen encajes y que ese encaje está depositado en el Banco Central y forma parte de las reservas, siguiendo también el manual del Fondo Monetario. Y en otros momentos, aparentemente no ahora, había habido también líneas de créditos de otros bancos centrales. Los más conocidos han sido del BIS, del Banco de Basilea y del Banco de Francia,
que formaban parte de las reservas, que contra esos activos que se tienen contabilizados como reservas había pasivos que no necesariamente tienen que ser de muy corto plazo, pero que lo pueden ser. Actualmente entiendo de que esos pasivos son básicamente muy bajos o nulos, por lo tanto, en realidad, digamos, se puede confiar en el número total de reservas que informa el Banco O Central. sea que de los 29.200 millones de dólares, como máximo habría que restar los 6.000 millones que son depósitos privados, porque esa es plata que pertenece Exactamente, exclusivamente si a los uno ahorristas. pensara, exactamente, Pablo, si uno pensara que por algún motivo se podrían ir esos 6.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero, habría que restarlos. Yo creo que es relativamente, extremadamente improbable que esos 6.000 millones de dólares se vayan. Por lo tanto, en realidad podría, en todo caso, restar un porcentaje de esos depósitos diciendo esa es la parte de depósitos que eventualmente se pueden ir del sistema financiero y por lo tanto voy a necesitar reservas para cubrirlos. ¿Y qué evolución está viendo para las reservas hasta fin de 2015? ¿Cree que el Central va a poder mantener el nivel actual? Fábrega habló de 28.000 millones para fin de año. ¿Esto es cumplible? Asumiendo de que hay un acuerdo con los holdouts y que va a haber colocaciones de deuda, esperamos de que las reservas terminen el año más cerca de los 27.000 millones de dólares en este año y bajen algo más el año que viene, cerca de 25.000 millones, haciendo supuestos de que se coloca deuda en el exterior. Si no hay acuerdo con los holdouts, si no hay acceso al financiamiento externo, los niveles de reserva van a ser extremadamente mucho más bajos y eso va a provocar problemas en la economía. O sea que en el mejor escenario de un acuerdo con holdouts y de colocaciones de provincias o empresas en el exterior, estamos hablando de reservas para fin de año de 27.000 millones, más bajas que las actuales. Ese es el escenario bueno. Ese es el escenario bueno porque tiene que ver con los vencimientos que hay en el segundo semestre, que son bastante más fuertes que en el primero, pero particularmente con el hecho de que la balanza comercial en el segundo semestre es negativa y hay varios pagos de privados que van a tener que ser abonados, obviamente con reservas, y aún asumiendo colocaciones tanto subnacionales como eventualmente del Estado Nacional por montos moderados en lo que queda de este año, de cerca de 3.000 millones de dólares, las reservas terminarían exactamente en alrededor de 27.000 millones. O sea que si no hay acceso a los mercados porque no se llegó a un entendimiento con los holdouts, estamos hablando de que las reservas estarían terminando el año por debajo de los 25.000 millones. Exactamente, y eso sí sería un nivel que se acercaría al nivel crítico, particularmente para el año 2015, donde los vencimientos de deuda son realmente fuertes. Pedro Rabasa, un gran gusto, muchísimas gracias. Un abrazo, Pablo. Hasta luego.